Vamos al capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Allí estamos, ¿verdad? Comenzamos con los primeros 4 versículos. El Señor Jesucristo ya está en la última parte de su vida terrenal, de su ministerio terrenal, está en el templo. Ya hemos visto muchas situaciones que ocurrieron en el templo donde confronta a los enemigos de él, a los fariseos, saduceos y escribas. Y también ellos buscan siempre tenderle una trampa con el propósito de acusarlo. Lo que ellos querían en definitiva era lo que lograron al final, porque el Señor así lo permitió, que fue ponerlo en una cruz, condenarlo a morir de esa manera. Pero en ese contexto, 3 días antes, más o menos, 2 días antes, el miércoles estamos hablando, el Señor Jesucristo termina su ministerio público en este sentido, con una seria advertencia, y es más que eso, el establecimiento de un juicio a los fariseos y escribas precisamente por causa de su pretendida espiritualidad, que en el fondo era totalmente falsa. Se preocupaban de lo ceremonial, lo ritual, lo externo, pero no se preocupaban del corazón del problema, que era el problema del corazón. Por lo tanto, el Señor termina ahí en el versículo 47 del capítulo 20 con esta frase: estos recibirán mayor condenación. Es bastante fuerte lo que está diciendo, porque rechazaron una y otra vez al Mesías, no quisieron entender quién era Él y que lo aceptaran como tal, sino que lo rechazaron a pesar de tenerlo frente a ellos, de escuchar sus enseñanzas que tenían autoridad superior, sus extraordinarios milagros que mostraban sus cartas credenciales como tal, según lo que Isaías había también profetizado antes que sería el Mesías. Por lo tanto, esto es lo último que habla en términos más públicos, y luego habló a sus discípulos en particular, el capítulo 21, versículos 1 al 4, donde destaca, eso fue lo último que vimos, la obra de esta mujer viuda y pobre, que, como dijimos, más que una situación puntual respecto a la cantidad que dio, tenía que ver con la disposición de su corazón para adorar al Señor correctamente también a través de sus bienes. Ahora pasamos a algo distinto. Aquí el Señor ya sale del templo, no seguimos titulando, ¿cierto?, a las exposiciones Jesús en el templo, sino que el Señor sale del templo y se produce una situación particular en cuanto a que algunos discípulos le preguntan a Jesús, mira, en una forma asombrosa, en el otro contexto, ¿cierto?, los textos paralelos de Mateo 24 y de Marcos 13 está también este episodio respecto al templo, la grandeza, la majestad o la majestuosidad del templo, lo extraordinario que era en términos arquitectónicos y visuales también. Quedaron impresionados ellos con aquello, y probablemente esto porque ya habían escuchado que el Señor había dicho que este sistema ritualista religioso no tenía ningún fundamento, ninguna fortaleza, porque era establecido simplemente por los hombres, aquí los religiosos de su tiempo, versículos 45 al 47 del capítulo 20. Y en el versículo 5 se produce esta asombro por parte de algunos de los discípulos cuando ya salieron del templo. Es como si van saliendo, luego vuelven su vista atrás y ven lo extraordinario del templo, y ellos hacen este comentario. Capítulo 21, versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta es la introducción a lo que se conoce normalmente como el Sermón del Monte de los Olivos. Este es el último sermón público del Señor Jesucristo y fue uno de los sermones quizás más estudiados en escatología o la doctrina de los últimos tiempos, y que ha dado también para varias interpretaciones, pero cuando uno se saca un poco el esquema de las diferentes posturas que hay respecto a los últimos tiempos, se da cuenta que los discípulos recibieron ese mensaje de una manera distinta, como muchas veces se quiere trasladar en el día de hoy. Y eso es lo que queremos hacer. Son 36 versículos que hablan sobre este tema en cuestión. Del versículo 7 en adelante, el 8 en particular, comienza la exposición del sermón del Monte de los Olivos.
El Señor Jesucristo abandona el templo entonces, luego de resaltar la acción de adoración de esta mujer viuda, y han quedado atrás sus confrontaciones con los fariseos, con los escribas y todos y cada uno de los intentos de estos inescrupulosos líderes espirituales por tratar de encontrar alguna falla en lo que el Señor diga o haga para poder acusarlo. Había predicado su último sermón a la gente en general, resaltando la condenación de los religiosos hipócritas. Recuerdan, el capítulo 23 de Mateo es paralelo al capítulo 20, versículos 45 al 47. Lucas resume ese gran sermón de condenación que el Señor da en el capítulo 23 de Mateo solo en 3 versículos, 45 al 47. Luego de aquello consigna Marcos y Lucas, está la acción de la viuda pobre echando su ofrenda en el templo. Acto seguido sale del templo, como dije, para dirigirse al monte de los olivos. La verdad es que cuando uno está en el monte digamos, donde está Jerusalén, en el alto, son 7 montes sobre los cuales se erige. Uno es el monte Sión y otro que es el monte Moriah, donde está el templo, o estaba el templo propiamente tal. Cuando el Señor Jesucristo sale del templo, que estaba en el monte Moriah, uno desde ahí, desde la perspectiva de donde estaba el templo, ve el monte de los olivos, que está al otro lado, por decirlo así, de una especie de, es como, ¿cómo diría? Es un pequeño valle, pero es un valle muy, muy, muy pequeño, angostito, y no hay más de 800 metros menos de distancia entre el templo y el monte de los olivos. Es como que se desciende y luego se asciende, y ahí está en el monte de los olivos. De hecho, la parte donde el Señor Jesucristo iba a orar, el Getsemaní, está abajo prácticamente en lo plano. Es decir, saliendo del valle, uno entra ya al monte, digamos, al Getsemaní, y luego está el monte de los olivos hacia arriba, parte del monte de los olivos del Getsemaní. Ahora, ellos iban saliendo de allí, como dije, y mientras esto ocurría, algunos de sus discípulos hablaron sobre la grandeza y magnificencia del templo. Esto lo vamos a ver con más detalle después, pero era extraordinario, era una de las maravillas del mundo antiguo. El templo de Herodes empezó a reconstruirse en el 20 a.C. y se terminó de construir alrededor del 60 y fracción después de Cristo. O sea, cuando Jesús está hablando aquí, más o menos es el año 31, 33 después de Cristo, de tal forma que todavía estaban construyendo el templo, pero ya era hermoso, la fastuosidad que tenía era extraordinaria, un blanco como de mármol que con el sol producía una belleza mucho más grande que la que uno imagina, y estaba adornado, muchas de las piedras tenían incrustaciones de oro, de tal forma que era algo maravilloso desde el punto de vista, como dije, arquitectónico, atractivo a la vista, que mostraba la majestuosidad del lugar. Ahora, saliendo de ese lugar entonces, ellos le dijeron al Señor Jesucristo qué grandes piedras, qué grandes edificaciones eran estas. De hecho, las piedras son inmensas. No está el templo, nada del templo como tal está en pie hasta el momento, pero sí está el muro de los lamentos, que se denomina, y era una de las partes externas del templo, porque ellos, para firmar ese lugar para la construcción del templo, tuvieron que hacer una explanada, porque obviamente era un monte. Entonces tuvieron que hacer una explanada, dejarlo plano, y para eso lo que hicieron fue sustentar esa explanada en un muro. En el muro occidental es el muro que queda hasta el día de hoy, y de lo cual las 3 piedras de abajo prácticamente del muro son las que quedan de ese tiempo, lo demás es reconstruido. Por tanto, eran tan grandes las piedras, no sé cuántas toneladas pesaba cada una de ellas, que era asombroso. Y por eso, entonces los discípulos, algunos de los discípulos asombrados, preguntaron o dijeron, mira estas grandes piedras, como en una forma orgullosa prácticamente, ¿cierto? Y el Señor le dijo algo muy fuerte. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esta respuesta del Señor Jesucristo encontró una pregunta de parte de los discípulos en el versículo 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto?
¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aquí hay dos preguntas en una, ¿se fijan? Esta es lo que relata Lucas. Ahora Mateo es bastante claro en esto y dice que ellos preguntaron directamente sobre la venida del Señor Jesucristo en su segunda pregunta. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ven cómo es más expresiva lo que relata Mateo? No significa que Lucas no dijo lo que el Señor sí dijo, sino que simplemente tomó una parte, Mateo tomó la otra parte de acuerdo al propósito que tenían cada uno de sus evangelios al escribirlo. Ahora, la larga respuesta del Señor Jesucristo es lo que se conoce comúnmente como el Sermón del Monte de los Olivos. También conocido como el sermón escatológico por sus alusiones a los últimos días. Los tres evangelistas sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, se denominan así porque tienen una misma visión. Juan tiene una visión distinta en ese sentido, no contradictoria, sino complementaria, pero distinta. En cambio, Mateo, Marcos, Lucas ven la vida de Jesús desde el punto de vista del ministerio terrenal. Juan empieza en la misma eternidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es una visión distinta. Ahora, los tres evangelistas sinópticos resaltan aquellos temas que son más consistentes con el propósito de sus respectivos evangelios. En el fondo es una biografía del Señor Jesucristo, pero vista desde tres perspectivas que se aunan, es decir, que finalmente unidas dan una perspectiva más completa del ministerio del Señor Jesucristo. El más largo y detallado del Sermón del Monte, ¿cierto?, según los evangelistas que mencionamos, lo encontramos en Mateo 24 y 25, 2 capítulos completos para hablar en forma más exhaustiva, más detallada del Sermón del Monte de los Olivos. El más resumido es Lucas, desde el 8 al 36, eso es todo lo que tiene Lucas, evita un montón de detalles que menciona Mateo, pero tiene cosas singulares también y que lo hacen complementario con Mateo. De hecho, en Lucas esta es la tercera vez que Lucas registra este evento. Notemos capítulo 13, versículo 31. Me refiero respecto al juicio de Dios sobre Jerusalén. Lucas 13, 31 al 35. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Y esa es una expresión de que el templo iba a quedar desierta desde el punto de vista que la gloria de Dios se iba a ir del templo de Jerusalén. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo una clara alusión a su segunda venida. Ahora, el segundo texto es 19, 41 al 44. Noten cómo otra vez también habla sobre este evento de la destrucción de Jerusalén, porque este es el tema en cuestión principal de Lucas que va a mencionar en el sermón del Monte de los Olivos. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Allí está otra vez una alusión a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo propiamente tal. Por lo tanto, ya es la tercera vez que Lucas hace énfasis en el mismo tema, pero ahora desde el punto de vista de lo que Jesús dijo ahí en el Monte de los Olivos respecto a la destrucción de Jerusalén. Todo comienza con un comentario por parte de uno de sus discípulos sobre, como dije, la grandiosidad y majestuosidad del templo. A partir de aquí Jesús hace dos cosas en general. Tres, si incluimos las profecías sobre la destrucción del templo, con la cual va a responder mucho más profunda y ampliamente lo que los discípulos preguntaron respecto a los acontecimientos que acaecerían en el futuro, porque eso es lo que están preguntando los discípulos. Dice, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir el Señor Jesucristo respecto a la destrucción del templo. De tal manera que ellos entendieron eso como un evento futuro, pero no sabían en el tiempo cuán futuro era. Y el Señor entonces va a responder a través de tres profecías, en realidad podríamos decir dos si incluimos la del templo como también la destrucción de Jerusalén. Responde con la destrucción del templo, la profecía de la destrucción de Jerusalén, pero también sobre la segunda venida de Cristo. Y ahí donde incluye, y hay una mezcla aquí que no es fácil poder entonces estructurar propiamente lo que viene del versículo 8 en adelante. Porque es como si empezáramos a ver un video desde el fin, y luego volviéramos atrás. Y luego volviéramos otra vez a adelantar un poquito el video. Es como la forma en que se expresa es bien difícil de captar. Solo unos ejemplos, miren. Versículo 8, 9. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Ven cómo parte de allá? Está pensando en el fin del siglo, en el fin del aion en griego, que significa el fin de una etapa, el fin de una época, el fin del mundo también, como normalmente nosotros lo conocemos. Ahora, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, ¿ven cómo vuelve atrás otra vez? Esto es lo que sucederá, pero antes de eso ocurrirá esto otro. Y luego, versículo 20, otra vez va un poco hacia el futuro. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, por eso es un poco difícil, no tiene una estructura así lógica con la cual uno pueda diagramar fácilmente el texto. Pero el Señor le va a responder a los discípulos de una manera, como siempre hemos visto y destacado aquí, con una sabiduría extraordinaria, porque va a abarcar mucho más que lo que los discípulos preguntaron. En función de aquello es que estudiaremos estos textos en dos formas entonces. Primero, haremos una introducción o panorama general del discurso, y eso es lo que vamos a hacer hoy, del discurso, del sermón. ¿Cierto? Es equivalente eso. Y segundo, examinaremos con más detalles el discurso, es decir, parte por parte para ir entendiéndolo mejor. Pero hoy haremos un panorama general, una visión de dron, para decirlo así, desde arriba. ¿Ya? Para que podamos tener un contexto general cuáles son los temas que trata en general, y después vamos a ir a lo particular. Por tanto, hoy iniciaremos este estudio a partir de echar una mirada general a las predicciones de Jesús, intentando dejar que el mismo texto nos enseñe sin llevar una estructura preestablecida, como unos lentes con los cuales nos acercamos y entonces buscamos cómo encaja dentro de esa estructura el texto. No, queremos pedir al Señor, vamos a orar enseguida, queremos pedir al Señor que nos guíe para que Él nos enseñe lo que dice el texto. Vayamos a ver cómo lo recibieron los apóstoles como tal, las personas a las cuales les dijo este sermón,
Y luego entonces podemos nosotros ver cuáles son los acontecimientos futuros en función de lo que dice el mismo texto bíblico, para que no le metamos nuestra propia estructura al texto. Reconociendo que es uno de los temas que más divergencias produce en la interpretación, queremos ser cuidadosos para no ir más allá de lo que dice la palabra. Podemos apreciar a partir de la admiración de algunos de los seguidores de Jesús sobre el templo que Jesús hace estas predicciones respecto al futuro próximo del templo, de la nación de Israel y la segunda venida de Cristo. Esto es lo que aparece aquí, es lo que Jesús va a decir. En general es esto. El futuro próximo del templo, que tenía que ver con toda la nación como tal, porque era el centro de atención, era el centro que unía a los judíos además, y por lo cual la presencia de Dios de una manera especial venía a ese lugar en Jerusalén en ese tiempo. Estaba el arca del pacto y en consecuencia esa era la evidencia física, ¿cierto? Si podríamos decirlo, el símbolo de que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Pero también tiene que ver esto con Jerusalén, que era la capital de Israel y en consecuencia la relación con Dios se daba también en ese contexto. Era la ciudad del gran rey, como dice la Escritura. Ahora, además de eso, está la alusión de la segunda venida de Cristo. Que la alocución de Jesús es de carácter profético está fuera de dudas, puesto que al hablar sobre Jerusalén y su destrucción a corto plazo, surge un patrón de acontecimientos semejantes a los relacionados con el retorno del Hijo del Hombre, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Allí está hablando en términos universales, no nacionales. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahí está hablando de la venida del regreso del Señor Jesucristo, claramente. Entonces esto está más allá de los acontecimientos que iban a ocurrir cerca de 40 años después cuando iba a ser destruido Jerusalén. De tal manera que aquí entonces parecen solaparse dos acontecimientos futuros. Cuando decimos solaparse es como si estuvieran juntos, uno sobre el otro. Se mezclan. De tal manera que es difícil captar a cuál de ellos se está apuntando y de allí donde vienen las controversias de interpretación. Pero hay dos hechos allí que son claramente distinguibles. Uno, la destrucción de Jerusalén y segundo, el retorno de Cristo. Ahí quedamos tranquilos con esos dos temas que son los que aquí menciona proféticamente el Señor Jesucristo. Los discípulos preguntan a Jesús, y aquí vamos a ayudarnos con Mateo 24:3. Preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo se implica por lo anterior. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí está la segunda parte de la pregunta. ¿Lo ven? Lo primero tiene relación con la destrucción del templo que Jesús había anunciado recién, y lo segundo tiene que ver con la pregunta de los discípulos, que vamos a ver cómo en su mente ellos asociaban estas dos cosas como una sola. Es decir, ellos asociaban que el templo, por ejemplo, iba a durar para siempre, y que el Mesías iba a establecerse desde el templo, rigiendo a todas las naciones para siempre. Entonces, asumían, si Jesús dice se va a destruir el templo y el Mesías, que era Jesús, va a morir, entonces se suponía que ya se terminaba también el tiempo. ¿Se dan cuenta? Es decir, eso había en sus cabezas. Vamos a ver esto. Preguntan cuándo sucederán estas cosas y por razones psicológicas no pueden estar pensando en nada más que en la destrucción de la ciudad y el templo, cuya profecía justo antes los había sacudido hasta lo más profundo del alma, versículo 6. Preguntan además por la señal de la venida del Señor y del fin del mundo. De ningún modo tienen aquí dos acontecimientos diferentes, sino solo dos caras de un mismo acontecimiento en su mente. Es necesario que podamos entender esto porque es clave para poder interpretar correctamente lo que quiso decir, porque los discípulos estaban entendiendo esto. Si se acaba el templo, si muere el Mesías, entonces
ya se va a acabar el mundo. Ya no va a haber más tiempo en lo sucesivo. Sin embargo, consciente de la declaración, coordinan la caída del templo y la conclusión del presente periodo mundial como un solo hecho. Es decir, como judíos genuinos, hasta entonces habían concebido que el templo, como dije, permanecería eternamente y que Jerusalén sería el centro donde todas las naciones deberían confluir. Todas las naciones vendrán a Jerusalén. Isaías capítulo 3, por ejemplo. Si ustedes leen ese primeros versículo de ese capítulo, es muy interesante, que dice que todos vendrán a Jerusalén y todas las naciones vendrán a Jerusalén y se concentrarán en ese lugar. Eso lo tenían en su mente los discípulos. Y que las naciones gentiles también al venir iban a disfrutar de los frutos de las bendiciones del reino mesiánico. Pero ahora el Señor está diciendo que el templo sería destruido y Jerusalén arrasada, y allí se complica la situación. El cuestionamiento en la mente de los discípulos tiene sentido cuando intentamos ponernos en la perspectiva que ellos tenían respecto al Mesías y su reino mesiánico. Pero ahora, en los días y horas inmediatamente anteriores, han oído algo que ha perturbado su concepción. Habían creído que el Cristo o el Mesías permanecería eternamente aquí abajo y que el templo duraría más que el tiempo, pero ahora oyen que Cristo morirá y el templo se convertirá en un montón de ruinas. Y se le desarmó toda su estructura. Y allí se complicaron y por eso hicieron esa pregunta. Tiene mucha lógica lo que ellos preguntaron, según la concepción que tenían. Entonces ellos asocian la destrucción del templo y la ciudad con el fin de los tiempos. Pero esto último no llegará a concretarse sin que el Mesías se manifieste gloriosamente. Es decir, ellos tenían eso otro en su cabeza. Primero, tenía que manifestarse el Mesías. Tenía que establecer su reino mesiánico y entonces llegaba el fin de los tiempos. Pero resulta que el Mesías iba a morir y el templo iba a ser destruido. Entonces, sabían que el Mesías tenía que manifestarse para establecer su reino, pero no era ese el momento, bien sabemos, de acuerdo a la primera venida del Señor Jesucristo. Por eso la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, todo el resto de lo expresado por Jesús en cuanto a la respuesta va a tender a dar, valga la redundancia, respuesta de la pregunta que quería decir antes, va a dar respuesta a esta inquietud de parte de los discípulos. Y va a aclarar este dilema que había en la cabeza de ellos. A responder a su inquietud. De allí podemos dividir este discurso en dos grandes partes. Primero, la profecía sobre la destrucción de Jerusalén, que incluye también la destrucción del templo. Y segundo, la profecía sobre el regreso de Cristo. Teniendo mucho cuidado de no ser dogmáticos en cuanto a esta división, porque se entremezclan proféticamente los dos acontecimientos, como yo acabo de mencionar. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver, a modo de introducción hoy, recuerden una visión general, la profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Y eso comienza en los versículos 5 y 6 y luego los versículos 8 al 24. Y esto responderá a la primera pregunta. ¿Cuándo será esto? ¿A qué estaban refiriéndose contextualmente cuando dicen ¿cuándo será esto? A lo que Jesús acaba de decir. Versículo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Allí está. En cuanto entonces a la pregunta, ¿cuándo será esto, la destrucción del templo? Jesús empieza a responder con la primera profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Por el hecho de que ambos eventos proféticos se solapan, no es fácil determinar la estructura del sermón. Por ello, y con la ayuda inestimable, ¿cierto?, de los comentarios que uno tiene de gente que el Señor guió también para poder estudiar el tema en cuestión, vamos a tratar de dar una explicación coherente. Los versículos 20 al 24 describen vívidamente la destrucción de Jerusalén. Leamos esos versículos. Y este es el centro, es el tema en cuestión que tiene en mente colocar y exaltar o resaltar Lucas. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira de este pueblo, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Allí no podemos negar que es claro el evento que está profetizando el Señor. Eso ocurriría casi 40 años después, cuando el general Tito, el general romano, llegó a conquistar Jerusalén, lo sitió por todos lados, lo cercó de tal manera que nadie pudo salir de la ciudad, al punto, y esto tiene sentido, por ejemplo, versículo 23, más hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque con ese sitio que colocó Tito sobre Jerusalén, muchas veces se tuvieron que comer a su propio hijo, por el hambre que eso significaba. Y esa era la forma que tenían los antiguos imperios de cercar una ciudad y no dejar salir a ninguna persona y cortar los suministros de alimentación, de agua, por ejemplo, y de esa forma entonces entre comillas, los mataban del hambre, hasta que finalmente tenían que abrir su puerta y rendirse. Y eso pasó con Jerusalén, de tal forma que lo que dice el texto aquí, más hay de las que tienen cinta, de las que críen, obviamente será mucho más complicado para ellas, es lo que estaba diciendo. El sufrimiento sería mucho más grande. Cuando veamos en detalle estos versículos, ahí vamos a explayarnos más en la explicación, pero ahora estamos haciendo una introducción. Notan que esto se refiere a un acontecimiento que ya para nosotros es historia. Es historia, esto ya ocurrió. Y vamos a ver después la razón por la cual también ocurrió. Sin embargo, antes de este hecho, habrá acontecimientos muy importantes que suenan como una advertencia a los discípulos para que no decaigan en su fe, porque eso es una de las cosas que también tenemos que entender. ¿Cuál es el propósito del Señor de explicar esto? Aclarar el dilema en la cabeza de los discípulos, pero prepararlos para poder afrontar los acontecimientos con fe y con confianza en el Señor. O sea, esta es la parte práctica que más adelante va a decir, por ejemplo, en el versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Lo ven? Hay un sentido práctico, y eso siempre así es la teología. La teología no solo se estudia en términos intelectuales, sino que tiene que bajar y ser práctico en la vivencia cotidiana. Jesús está enseñando algo muy importante y muy profundo, pero al mismo tiempo está diciendo, el propósito de esto es que ustedes permanezcan en el camino a pesar de las dificultades que van a enfrentar. Lo primero que deben estar en guardia es frente a los engaños que vendrán por falsos maestros y falsos profetas. Versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Eso pasó, efectivamente, históricamente ocurrió entre lo que Cristo está diciendo ahora y el tiempo cuando Tito destruyó Jerusalén. De tal manera que esa es una anticipación de lo que iba a ocurrir. Notan que cuando sacamos de contexto estos textos, los aplicamos en una forma equivocada. Porque yo he escuchado siempre esto, que esto tiene que ver solamente con los últimos días, pero eso aconteció históricamente también en ese tiempo. Y vamos a ver cómo incluso escritores seculares, con Romanos y Flavio Josefo, que es un escritor judío de ese tiempo, del primer siglo, ellos muestran que eso fue lo que ocurrió. De hecho, en el libro, siempre repito las palabras, el libro de los Hechos, ¿cierto? En el libro de los Hechos, ahí nosotros vemos ya algunas personas que supuestamente eran Cristos o personas ungidas, como se representaban como el Mesías, como entendieron que los judíos no recibieron al Mesías, no reconocieron a Jesús como tal, entonces habían impostores que aparecieron.
De tal manera que tenían que tener cuidado con el engaño. Eso es lo primero que dice. Lo segundo, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. También cuando lo veamos en detalle vamos a notar con ayudas particulares de historiadores antiguos que en ese tiempo hubo un caos muy grande. La paz, esa la famosa paz romana que había establecido uno de los emperadores más importantes de Roma antes de Cristo, eso se empezó a perder por causa de mucho caos social que había, muchas revueltas que ocurrieron, de tal manera que esto también ocurrió en ese contexto, en ese tiempo. Pero tampoco deben alarmarse, ¿cierto?, con estos acontecimientos, ni tampoco por sucesos naturales catastróficos. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. También aquí. Entonces menciona tres cosas: los engaños, el caos social, las revueltas, ¿cierto?, las guerras, y también menciona una tercera situación que son los fenómenos naturales, catastróficos. Eso también ocurrió en ese tiempo. ¿Eso significa que no ocurre en estos tiempos? Sí, también ocurre. Pero contextualmente para los discípulos que ellos entendieron era eso. Sin embargo, miren el versículo 12, por eso otra vez como volvemos atrás. Pero antes de todas estas cosas, o sea, antes de los engaños, antes de los acontecimientos bélicos, antes de los sucesos naturales catastróficos, habrá algo muy importante que ustedes tienen que entender. Y fíjense cómo se extiende aquí en la explicación. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hasta el versículo 19. Del 12 al 19, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué se expande tanto sobre esto? Porque los discípulos tenían que entender que todas estas cosas que eran atemorizantes, digamos, las que menciona antes, no eran nada en comparación con el hecho de que ellos en particular iban a ser perseguidos y aborrecidos por su identificación con Jesús. ¿Lo notan? Esto ocurrió tal cual. ¿Cómo sabemos? Vamos al libro de los Hechos. Del capítulo 4 en adelante ya empezamos a ver la persecución. Primero, amenaza. Luego, azotes. Y después ya, asesinato. Esteban, el primer mártir cristiano. Y así, después, Jacob, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, muerto a espada. El encarcelamiento de Pedro, que también lo iban a matar. Y que el Señor lo sacó milagrosamente de la cárcel. Es decir, empezó la persecución primeramente por el mundo judío y después por el mundo romano. De tal manera que esto era un hecho que iba a ocurrir. Pero Jesús aquí está hablando todavía del intervalo de tiempo entre lo que está diciendo y entre la destrucción del templo de Jerusalén. Antes incluso de la aparición de los falsos mesías y del caos cósmico se produciría entonces la persecución del pueblo de Dios. De hecho, este comenzará casi inmediatamente después de la crucifixión, uno lo ve. ¿Se acuerdan cuando en Juan 20 dónde estaban los discípulos? Estaban escondidos por miedo a los judíos. De tal forma que la persecución ya era un hecho. Ahora, estamos tratando de contextualizar históricamente porque eso ocurrió en ese tiempo. Eso no significa que no ocurra hoy, también ocurre en los países islámicos, por ejemplo. Pero esa es la aplicación más extensa, pero la realidad, digamos, inicial, los primeros receptores del Evangelio entendieron que había sucedido eso en ese contexto. Ahora,
Lucas 21, 20 al 22 recoge predicciones consignadas ya, como dije, en 19, 43, 44, ya lo hemos visto. Jerusalén será rodeada por ejércitos, de modo que su destrucción está cerca. Jesús espera que el templo sea destruido con la caída de la ciudad. Esto responde en parte a la pregunta de los discípulos sobre el tiempo en que se producirá la devastación del templo. ¿Hay algo que les llama la atención allí? Porque los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús les dijo, ¿cuándo? Literalmente, nunca le habló de tiempo específico, ¿se fijaron? Por eso es que esto nos lleva a rechazar cualquier predicción específica respecto, por ejemplo, a acontecimientos proféticos que el Señor estableció en su palabra, porque nunca dice un día específico o una fecha en particular. El Señor Jesucristo dijo, vendrán estos acontecimientos que precederán al gran acontecimiento de la destrucción del templo de Jerusalén, pero no le dijo cuándo. Sin embargo, estaba respondiendo a la pregunta. ¿Cuándo? Bueno, cuando ustedes vean que esto esté sucediendo. La imagen de la desolación del templo alude a la terrible destrucción que vendrá con esta invasión. Flavio Josefo nos dice que en ese conflicto murieron 1 millón de judíos. Los historiadores cercanos entienden que era una exageración de parte de Flavio Josefo, pero sí, murieron muchos judíos. Muchos judíos. De hecho, lo que sí está corroborado históricamente es que los árboles prácticamente fueron, los árboles que habían, los pocos árboles que habían, no alcanzaron para construir todas las cruces, crucificaron a mucha gente. Entre el 66 y el 70 después de Cristo. Porque allí vino la rebelión de los judíos 66 y lo que terminó con el 70 después con la destrucción total. Aunque algunos sostienen, ¿cierto? Como dije, que estas cifras son excesivamente altas, se indica lo devastadora que fue esta invasión. El juicio fue horrible. Durante el sitio se padeció tanta hambre, como dije anteriormente, que llegaron inclusive a comerse a sus propios hijos. Ahora, pensamos, ¿pero cómo? Si era el pueblo de Dios. Pero si el Señor vino a los judíos, el Señor era judío. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Y hay, cuando uno tiene una perspectiva equivocada de Dios, en el sentido de que si yo hago algo para el Señor, entonces el Señor me va a proteger de todo y no voy a pasar ningún tipo de dificultad, es un absurdo antibíblico. ¿Por qué? Porque en ninguna parte dice que va a ocurrir eso, en primer lugar, y segundo, porque en este caso el pueblo al cual él había venido y del cual él había salido desde el punto de vista humano, lo rechazó categóricamente. Entonces lo que tenemos aquí está claramente consignado en el versículo 22. Noten, esta es la razón. Esta es la razón por la cual fue destruido Jerusalén, devastado completamente, y el templo que no quedó piedra sobre piedra. Versículo 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Lo notan? O sea, no fue un accidente. No, al contrario, esta es la mano de Dios en juicio sobre Jerusalén. Por eso es que dijo, vuestra habitación queda desierta. Por eso es que dijo que recibirán mayor condenación. Los líderes religiosos de Israel y el pueblo en general, porque todos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una ejecución de juicio obviamente justo, porque el Señor tiene el derecho a juzgar. Esto significa simplemente que Dios no da por inocente al culpable. Y que el hecho de ser de una etnia particular, en este caso de Israel, no significa que va a salir librado, porque simplemente es de Israel, del punto de vista humano. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es la consecuencia de haber rechazado al Mesías. Noten lo que Jesús dice, como dije, es para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay un plan.
Nada es al azar. Y este plan tiene como una de sus manifestaciones la justa ira de Dios cayendo sobre el pueblo. Esto es lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Ahora, notemos una frase al final del versículo 24. Después de que termina describiendo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mire, esa frase es muy interesante porque es una frase bisagra. En otras palabras, aquí nos abre la otra puerta al segundo acontecimiento profético. Hasta, ese es un adverbio de tiempo, ¿cierto? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Es decir, va a llegar un tiempo donde Jerusalén será hollada por los gentiles. Pero llegará un momento donde eso va a terminar. ¿Qué significa eso? Fíjense que no tenemos que ser tan eruditos para entender. Significa que después su pueblo va a tener una segunda oportunidad. Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea, no para siempre. Va a haber un fin de eso. Y esto nos lleva a lo segundo, versículos 25 en adelante. La profecía sobre el regreso de Cristo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Allí está la forma expresiva. Aquí utiliza mucha fraseología del Antiguo Testamento para poder mostrar lo terrible que va a ser ese tiempo, pero noten que ahora las señales no serán, por decirlo, horizontales, sino serán verticales, son las señales en los cielos. Es mucho más notoria y mucho más universal. Ya no está hablando nacionalmente, sino universalmente. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Cuando se cumplan los tiempos señalados para ellos, los gentiles, entonces el prometido plan de Dios avanzará hacia su pleno cumplimiento. Un plan que Jesús puso en marcha con su ministerio terrenal. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí se inaugura ese tiempo, ¿cierto? Y se extiende hasta que el Señor venga por segunda vez. De modo que en el versículo 25, Jesús habla del fin que comienza con su regreso. Un regreso que irá acompañado de imponentes señales cósmicas. ¿Recuerdan? ¿Y qué señales habrá del fin? Dijeron los discípulos. Aquí está respondiendo a la segunda parte de la pregunta de los discípulos. Esta es una respuesta, como dije, a la segunda parte. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten cómo comienza el verso 25. Habrá señales. ¿Qué señales? Habrá señales. ¿Cuáles son? Estas son. Y entonces comienza a describirlas. Estas imágenes literarias son la norma para las descripciones antiguo-testamentarias del final de la historia humana. Los trastornos serán tan grandes que producirán gran angustia e inquietud en las gentes. Solo hemos de imaginarnos la enorme tensión emocional que generan las grandes catástrofes y multiplicarlas por muchas veces para familiarizarnos con lo que describe este pasaje. Porque son situaciones complejas. Miren, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de gentes confundidas. Lógicamente, cuando ocurre un terremoto, por ejemplo, ¿qué es lo que ve uno? En los videos normalmente, excepto los chilenos. Nos tomamos una taza de café, ¿cierto? Cuando está el terremoto en pleno. No, igual se produce temor. Incluso ese temor, la gente empieza a hacer cosas incluso irracionales, corren y hacen una serie de cosas que son de repente poco lógicas, producto del temor. Y eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 25. Será aterrador ver que tanto la tierra como los cielos se convierten en lugares inestables. El paisaje que pinta aquí es terrible y caótico. En ese momento de inseguridad, ¿qué va a ocurrir? Versículo 27.
entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. No se puede interpretar de otra manera. Entonces, después de este caos, o justo cuando se está produciendo este caos, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre es un personaje a quien se confiere autoridad divina y una figura sobrenatural. Daniel capítulo 7, versículo 13 menciona eso, ya lo anticipa. En contexto de Daniel, su identidad es objeto de debate, pero la mejor opción es considerarle como un representante de los santos cuya presencia significa su vindicación, la vindicación de los santos. ¿Y quién es el que viene a vindicar a los santos? El Señor Jesucristo, en su segunda venida. De tal manera que está hablando de él. El retorno de dicho personaje con gran poder y gloria pondrá fin al caos que se está produciendo. Un caos como la destrucción que experimentará la ciudad de Jerusalén. Y miren cómo aquí se asocian las dos predicciones. No sé si estamos entendiendo aquí la lógica de Jesús. Jesús está diciendo, primero hay una profecía respecto al futuro próximo de la nación de Israel. Será destruida. Jerusalén completamente será destruido el templo como juicio por causa de rechazar al Mesías. Y los gentiles tomarán autoridad sobre Jerusalén y sobre Israel por muchos años. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo con eso? Está colocando un ejemplo pequeño de lo que va a significar el tiempo cuando Cristo vuelva, que será mucho más devastador en cuanto a juicio para los incrédulos. Los creyentes que vivan aquel momento pueden levantar la cabeza porque su redención está cerca, en lugar de temer. Viene entonces la esperanza. La caída de Jerusalén fue un acontecimiento terrible, pero no es el final de la historia, y eso es lo que Jesús está mostrando. El regreso del Hijo del Hombre significa que el pueblo de Dios podrá experimentar la victoria como tal. Esta es la razón por la que los discípulos han de velar. Versículo 36. Ver estas cosas es saber que la redención y el reino de Dios, es decir, la poderosa manifestación de su presencia en gobierno y juicio, se acercan. Hay un himno que nosotros cantamos y que no es muy bíblico que digamos. Dice, las naciones unidas como hermanos, bienvenida daremos al Señor. ¿De verdad las naciones darán la bienvenida al Señor? Si viene en juicio, porque le rechazaron. La iglesia dará la bienvenida al Señor, pero no las naciones. La iglesia dará la bienvenida al Señor porque son el pueblo de Dios. Las naciones tendrán que experimentar el juicio de Dios. De tal manera entonces que nuestro Señor habla efectivamente de la destrucción de Jerusalén, pero todo esto considerado como un tipo del juicio final del mundo. Es una especie de anticipación de lo que será un juicio mucho más grande. La destrucción de Jerusalén, entendida en su significado ideal, es y sigue siendo, por tanto, el tema del discurso aquí en el caso de Lucas, aunque desde el punto de vista, al mismo tiempo, contempla y profetiza la destrucción de lo que viene siendo el mundo incrédulo. Ambos acontecimientos fluyen tan juntos en su representación que el intervalo de tiempo entre uno y otro acontecimiento parece desvanecerse por completo. Ahora nosotros lo vemos en perspectiva y decimos, pero eso ocurrió, lo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero todavía no se cumple el otro acontecimiento que él profetiza. ¿Cuál es? El regreso de Cristo. Pero nosotros lo vemos en perspectiva. Han pasado ¿cuántos siglos? Imagínense, 20 siglos prácticamente. Cuando lleguemos al 2070 estaríamos hablando de 20 siglos. ¿Qué ocurrió eso? Casi 21 prácticamente, ¿cierto? ¿Qué ocurrió eso? Y resulta que todavía no se cumple lo otro que el Señor predijo. Pero noten la lógica. Si se cumplió el otro que Él anunció, podemos estar seguros que se cumplirá el otro. Eso es una cosa lógica. Es como el salmista cuando dice, tú fuiste misericordioso conmigo cuando estuve en dificultades en el pasado, entonces serás misericordioso conmigo en el futuro.
Es una cosa lógica, el conocimiento experimental de Dios. Dios es bueno y eso no cambia, de tal manera que también Dios es fiel y todo lo que Él dijo se cumplió y lo que Él dijo que no se ha cumplido se cumplirá. Eso es una cosa bastante lógica. Por tanto, todas las tribulaciones aquí descritas ya han tenido un comienzo de cumplimiento en el periodo que precedió inmediatamente a la destrucción de Jerusalén. Un comienzo que nuevamente lleva en sí mismo el germen de cumplimientos posteriores. La semilla está sembrada. Ya produjo un fruto de juicio, producirá otro brote, ¿cierto? Un árbol más grande que es un juicio mucho más terrible al final de los tiempos. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué tienen que hacer mientras esto ocurre? Termina el discurso en Lucas con una advertencia a velar y no dejarse arrastrar por los afanes de este mundo. Mirad también, versículo 34, por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, estén siempre preparados y siempre manténganse en el camino del Señor, porque no saben cuándo ocurrirá esto. Versículo 26, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ven? Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar velando, manteniéndose en el camino y velando en oración. Eso es lo que está diciendo mientras estos acontecimientos llegan a su manifestación o consumación. Algunas frases que nos queden como conclusión. Primero, existe una realidad indisputable. El Señor juzgará con justicia. La evidencia de ellas es el juicio que vino sobre Jerusalén. Es decir, el primer cumplimiento. Es un hecho de la causa que el Señor va a juzgar con justicia. Segundo, las señales que anteceden al regreso de Cristo serán evidentes para todos. Versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. ¿El sol, la luna y las estrellas es visible en todas partes del mundo? Sí. Alguien puede decir a diferentes horas, sí, a diferentes horas, por los cambios horarios, pero es visible en todo el mundo. Por lo tanto será obvio, será notorio, ¿se fijan? Por eso cuando de repente hay personas que creen, que se las dan de profetas y empiezan a decir, miren, va a haber un acontecimiento cósmico y esto va a ocurrir y esto va a pasar, porque la Biblia así dice, en realidad están especulando. Porque nosotros no sabemos, y más aún porque no vemos las señales que son muy visibles, notorias, que se mencionan aquí. Tercero, la persecución de los creyentes comenzó antes de la destrucción de Jerusalén y no terminará hasta que Cristo regrese por los suyos. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esto es algo que está ocurriendo en diferentes épocas y en diferentes lugares, más fuerte, menos fuerte. En el caso nuestro, en realidad nosotros no hemos sufrido nada por Cristo. Pero hay gente que está muriendo hoy día por Cristo, por causa de su identificación con Él. Cuarto, debemos estar entonces siempre preparados para sufrir por Cristo si el Señor así lo demanda. Esa es una de las cosas que siempre debemos tener en la retina. Y quinto, a pesar del caos reinante en la sociedad, el Señor volverá para juzgar a sus enemigos y para vindicar a su pueblo. Eso son verdades permanentes. Son principios permanentes que nos enseñan las Escrituras. Hicimos una mirada general y luego vamos a ir, si el Señor lo permite, la próxima semana, el próximo jueves, a ir examinando paso a paso con más detalle los textos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Gracias por abrir el entendimiento. Señor, necesitamos tu sabiduría porque somos seres falibles absolutamente. Y requerimos de tu guía y dirección. Tu Espíritu Santo es fundamental para poder entender lo que tú quieres decirnos y aplicar tú mismo esa verdad a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, haznos sensibles para ser moldeados conforme a lo que tú quieres hacer con nosotros. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.